Carretera Reynosa. Kilómetros de asfalto agrietado bajo un sol que parecía derretir hasta los recuerdos. Yo, Julián Rojas, la recorría cada jueves para visitar a mi hermana en Matamoros, pero ese día no era jueves. Era un martes maldito y el único sonido era el zumbido de mi teléfono contra el salpicadero. Papá, no sé dónde estoy. El mensaje de Iván, mi hijo de 12 años, apareció en la pantalla como un golpe bajo. Lo leí 3 veces, los dedos temblorosos pegados al volante. Minutos antes, Laura, mi esposa, me había llamado histérica. No llegó a la escuela, Julián. El autobús nunca lo recogió. Ahora, esas palabras. Huele raro. Hay alguien afuera. Se clavaban en mi cerebro como cuchillas. El paisaje, antes familiar, se volvió hostil. Las sombras de los mezquites se estiraban como dedos huesudos sobre el pavimento. Pasé el kilómetro 103, donde la carretera se curva hacia un tramo solitario. Allí, una camioneta negra, con las puertas abiertas, parecía esperarme. Al lado, tirada como un cuerpo sin vida, reconocí la mochila azul de Iván, la que le compré para su cumpleaños. Me bajé del auto, gritando su nombre. Solo el silbido del viento respondió. Dentro de la camioneta, una pantalla encendida mostraba un video. Iván atado a una silla, los ojos cubiertos por un trapo manchado. Una voz distorsionada susurraba desde los altavoces. «Vas tarde, Julián. Muy tarde». Y entonces lo sentí, un aliento helado en mi nuca, como si algo o alguien llevara siglos respirando ahí. El aire olía a gasolina quemada y a tierra húmeda, como si hubiera llovido en pleno desierto. Pero no había lluvia, no había nubes, solo ese olor putrefacto que se pegaba a la garganta. La pantalla de la camioneta seguía encendida, pero ahora mostraba solo estática, un murmullo electrónico que sonaba a risa ahogada. Volteé hacia atrás, buscando el dueño de ese aliento gélido. Nada, solo mi propio auto, estacionado torpemente en medio de la carretera, con la puerta abierta como una boca gritando. Entonces lo escuché, un golpe sordo, como algo arrastrándose bajo la camioneta. «¿Quién está ahí?», grité, y mi voz se quebró. Silencio. Me agaché, mirando en la oscuridad bajo el vehículo. Por un segundo, creí ver unos ojos brillantes, demasiado separados, demasiado grandes para ser humanos. Pero cuando parpadeé, ya no estaban. El teléfono vibró en mi bolsillo. Otro mensaje de Iván. «Papá, no mires hacia arriba». Un escalofrío me recorrió la espalda. No quise obedecer, no quise hacerlo, pero algo en esa voz, en ese tono que no era del todo el de mi hijo, me obligó. Levanté la vista. En el techo de la camioneta, hundido en el metal como si fuera barro fresco, había una mano, pálida, delgada, con dedos que se retorcían hacia mí, como arañas probando el aire. Y entonces, la estática de la pantalla cambió. Ahora mostraba mi propia cara, sonriendo con una boca llena de dientes afilados. «Corre, Julián», susurró mi voz desde los altavoces. Corrí, mis piernas ardían, pero el miedo era más fuerte. El desierto se extendía a ambos lados de la carretera, infinito y hambriento. La camioneta negra quedó atrás, pero su eco seguía ahí, en el zumbido de mis oídos, en el sudor frío que me corría por la espalda. El teléfono volvió a vibrar. «No puedes escapar, papá. Ellos están en todas partes». «Iván», grité, deteniéndome en medio de la carretera, jadeando. «Dime dónde estás». Silencio. Luego, un sonido. Algo se arrastraba entre los arbustos secos, algo que respiraba entrecortadamente, como si tuviera los pulmones llenos de aguja. Miré hacia el origen del ruido y ahí estaba. No era Iván.
Era una figura encorvada, vestida con harapos que alguna vez fueron un uniforme escolar. Su piel estaba gris, pegada a los huesos como papel mojado. No tenía ojos, solo cuencas negras que me miraban fijamente. ¿Iván?, susurré, retrocediendo. La cosa abrió la boca, demasiado ancha, mostrando filas de dientes irregulares. «No soy tu hijo». Su voz era un coro de susurros. El suelo tembló. De la tierra surgieron más figuras, todas iguales, todas avanzando hacia mí con movimientos espasmódicos. Sus bocas se abrían y cerraban, repitiendo la misma frase una y otra vez. «Nunca fue tu hijo». El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un video. Iván atado a una silla en una habitación que no reconocía. Detrás de él, una sombra se movía, alargándose contra la pared hasta perder toda forma humana. Lloró Iván en el video. «No vengas por mí, no soy yo, no soy...». La imagen se cortó. Las figuras se acercaban, sus dedos huesudos extendiéndose hacia mí, y entonces lo entendí. Esto no era un secuestro, era algo mucho, mucho peor. El aire se espesó de repente, como si el desierto entero contuviera la respiración. Las figuras avanzaban en perfecta sincronía, sus pies descalzos levantando nubes de polvo que no caían al suelo, sino que flotaban alrededor de ellos como halos putrefactos. Retrocedí hasta tropezar con mi propio auto. La puerta seguía abierta, el motor aún encendido. Podía huir. Tenía que huir. Pero cuando intenté subir, algo me detuvo. El asiento del pasajero ya estaba ocupado. Yo estaba sentado ahí, o al menos algo que llevaba mi rostro. Su sonrisa era demasiado amplia, sus ojos negros como tinta derramada. «No puedes escapar de lo que ya encontró», dijo, con mi voz, pero distorsionada, como si hablara desde el fondo de un abismo. Grité y cerré la puerta con fuerza. Las figuras estaban a solo metros de distancia. Sin pensar, corrí hacia la camioneta negra. Quizás allí había respuestas. Quizás allí estaba Iván. El interior olía a carne quemada y a medicamentos vencidos. La pantalla ahora mostraba un pasillo interminable, con puertas que se abrían y cerraban solas. En una de ellas, una silueta diminuta se acurrucaba en un rincón. «¡Iván!», grité, golpeando la pantalla. La imagen cambió bruscamente. Ahora era mi casa, vista desde adentro. Laura caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono. Detrás de ella, sentado en el sofá, yo la observaba con esa misma sonrisa antinatural. Un golpe en el techo de la camioneta me sobresaltó, como uñas arrastrándose sobre el metal. Miré hacia arriba justo cuando el techo comenzó a hundirse, como si algo increíblemente pesado se hubiera sentado encima. Los vidrios se quebraron, las puertas se trabaron. Y entonces, entre el crujir del metal, escuché su voz. «Papá, estoy aquí». Era Iván, pero no venía de la pantalla. Venía del techo, de algo que se hacía pasar por él en el techo. El primer rasgón apareció en el metal y a través de él vi solo oscuridad y un solo ojo humano, inyectado en sangre, mirándome fijamente. El techo de la camioneta cedió con un chirrido metálico. Me arrojé hacia atrás justo cuando una masa informe se desplomó sobre el asiento del conductor. El ojo que había visto seguía allí, flotando en medio de una sustancia negra y viscosa que se retorcía como serpientes bajo la luna. «¿Por qué me abandonaste, papá?». La voz era de Iván, pero salía de aquella cosa, distorsionada, como si la pronunciaran 1000 bocas al mismo tiempo. El hedor a podrido se intensificó. Sentí arcadas mientras retrocedía hasta quedar contra la puerta. Mis manos buscaron desesperadamente la manija, pero mis dedos solo encontraron carne fría y húmeda. La puerta entera estaba cubierta de esa misma sustancia negra.
latiendo como un corazón monstruoso. La criatura se irguió. Su forma cambiaba constantemente. A veces era un niño, a veces una sombra alargada, a veces solo un montón de extremidades retorciéndose en ángulos imposibles. Tú lo dejaste pasar, tú lo invitaste. ¿Qué cosas? Logré balbucear, sintiendo cómo la negrura de las puertas comenzaba a trepar por mis brazos. Al que camina entre los caminos, al que se alimenta del tiempo perdido. De pronto, todos los videos de la pantalla se encendieron a la vez. Mostraban el mismo momento. Yo, hace exactamente un año, deteniéndome en esta misma carretera para ayudar a un hombre con su auto averiado. Un hombre cuyo rostro no podía recordar. Le diste tu nombre, le mostraste fotos de tu familia, le abriste la puerta. Los recuerdos volvieron en un torrente. El hombre de la carretera. Sus ojos demasiado oscuros, como me había ofrecido un cigarrillo que olía a flores marchitas. Como después de fumarlo, me había despertado en mi auto con un dolor de cabeza punzante y la sensación de haber perdido algo importante. La criatura se acercó más. Su cara estaba ahora a centímetros de la mía. Él tomó un poco de ti ese día y ahora vino por el resto. Las paredes de la camioneta comenzaron a sangrar. Gotas espesas y negras caían sobre mis hombros. Fuera, las figuras espectrales habían formado un círculo perfecto alrededor del vehículo, sus bocas abiertas en un grito silencioso. En un acto de desesperación, hundí la mano en mi bolsillo y saqué el encendedor. Lo encendí y lo acerqué a la sustancia negra que ahora me cubría hasta las rodillas. La reacción fue inmediata. La criatura aulló. Una mezcla de Iván, de mi voz, de 100 gritos, ahogados, mientras las llamas azules se propagaban por su cuerpo. Las paredes de la camioneta se retorcieron. El olor a carne quemada llenó el aire. Me lancé contra la puerta, que ahora cedió fácilmente, y caí al asfalto. Justo cuando la camioneta entera estalló en un incendio que no emitía calor, solo un frío que helaba los huesos. Las figuras del círculo comenzaron a desintegrarse, una por una, sus cuerpos convirtiéndose en polvo negro que el viento se llevó. Jadeando, miré mis manos. La sustancia negra había desaparecido. El sol de la mañana comenzaba a asomarse en el horizonte. A lo lejos, escuché la sirena de una patrulla acercándose. Todo había terminado, o eso creía, porque cuando me puse de pie, vi las huellas, decenas de pisadas pequeñas, como de niño, que salían del incendio y se perdían en el desierto, y al final de la carretera, apenas visible, entre el calor que distorsionaba el aire, una silueta pequeña, con una mochila azul, caminando lentamente hacia la nada. La policía no encontró restos en la camioneta. No había rastros de Iván, ni de las criaturas, ni siquiera de que hubiera habido un incendio. Solo yo, cubierto de cenizas frías que no se borraban por más que me lavara. Me declararon loco. Dijeron que el estrés por la desaparición de mi hijo me había hecho alucinar, que probablemente Iván había sido víctima de un secuestro común y que mi mente había creado esa fantasía macabra para lidiar con el dolor. Laura me dejó. No podía soportar verme así, diciendo esas cosas imposibles. Se mudó a otra ciudad, llevándose solo una foto de Iván, pero yo sé la verdad, porque algunas noches, cuando el viento sopla desde el desierto, escucho pasos en el techo de mi nueva casa, raspaduras suaves, como uñas de niño, probando la resistencia del material. Y siempre, el teléfono suena exactamente a las 3:07 de la mañana. Del otro lado, solo hay estática. Pero si espero lo suficiente, a veces escucho una voz que susurra: «Papá, todavía estoy aquí. Y ahora tengo hambre». La semana pasada encontré la primera mancha negra en mi pared, pequeña, del tamaño de una moneda. Ya no puedo recordar cómo sonaba exactamente la voz de Iván. Y anoche, cuando me miré al espejo,
Por un instante mis pupilas desaparecieron. Sé lo que viene. Sé que pronto dejaré de ser Julián Rojas. Y lo peor es que en algún lugar oscuro entre los caminos, mi hijo, o lo que alguna vez fue mi hijo, espera pacientemente a que yo llegue, porque la carretera a Reynosa nunca termina, solo cambia de viajeros.